Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. ¿Y cómo estás, mi querido Pedro? Buenos días. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, los saludo con muchísimo gusto a ti, a todo el auditorio, por supuesto aquí desde la Ciudad de México y con el gusto, como siempre, de estar aquí contigo. ¿Qué me cuentas, mijo? ¿Qué has estado viendo últimamente? Oye, pues, candil de la calle, obscuridad en la propia casa. Ayer el canciller mexicano, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, estuvo allá por la ONU en Nueva York presentando ya este plan de paz para el mundo, mientras que en México, pues nada más no lo podemos lograr por todos los días. En cada momento nos enteramos de nuevos asesinatos, enfrentamientos, feminicidios, bueno, ya sabes, pan de todos los días para nosotros los mexicanos. Aún así, Marcelo Ebrard ayer da esta propuesta del presidente que, siendo sincero, hubiera sido mucho más creíble si le hubiera presentado alguna figura cómica o algún ingrediente un poquito más sarcástico que Marcelo Ebrard, y ayer estuvo allá en la ONU haciendo esta propuesta del presidente para poder pacificar al mundo y, por supuesto, pacificar esta guerra que se ha pasado mucho más de lo esperado entre Ucrania y Rusia. Sí. Que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartirles la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de gobierno, incluidos, de ser posible, su excelencia Narendra Modi de la India y su santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro: generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. Así, se presentaba la propuesta de Andrés Manuel López Obrador ante la ONU. Claro, todos queremos la paz, creo que es algo que no podemos dudar. Todos queremos que se pacifique esta guerra, pero no es la única. El mundo está repleto de conflictos y así lo ha estado a través de la historia. Creo que la propuesta de México está, llamémosle por el buen camino de buscar la paz, pero muy descontextualizada de lo que en realidad sucede en el mundo, y creo que esto también es visto a través de muchos líderes de Estado, muchos jefes de gobierno que ven en esta propuesta un alto vacío en donde lo único que se busca es un protagonismo sin tener sustancia, sin tener sustento, sin presentar posiciones serias para poder alcanzar la paz. Creo que eso es importantísimo porque, bueno, esto se ve a nivel internacional y a lo que yo he visto en el radar internacional, pues no fue vista con la seriedad con la que Andrés Manuel López Obrador pretendía que fuera así. Pues sí, esto, mira, ya ha habido varias, ¿no? Porque acuérdate cuando al frente del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente fue justamente a decir lo mismo, hace un llamamiento a que haya un proceso de pacificación en el mundo, en todos los órdenes, pero pues después de ver lo que tenemos en casa, pues sí, me quedo con tu frase inicial de candil en la calle, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Que hay que entender los procesos internacionales, hay que saber lo que están pasando los ucranianos con los rusos, los tutsis con los ulus, los judíos con los palestinos. Esto no es nada más de agarrar y agitar una bandera de paz y decir, bueno, ya, están desestabilizando mi proyecto de nación, porque esa es la intención del presidente, porque él cree que esto que está sucediendo en el mundo, claro que le afecta a México, porque pues es un proceso de geoestrategia internacional, y pues lo que afecta en Ucrania con los precios del petróleo y el gas, pues le afecta a México. Lo que vemos y la respuesta más contundente la dan pues desde Ucrania, ¿no? El proyecto de paz de Andrés Manuel López Obrador es un proyecto de supuestos pacificadores que lo único que buscan es el protagonismo internacional. Eso como primer tema, Inge. Otro tema que hoy se me hizo interesante, aparte ahorita ya te hablaré del escritorio, pero hoy da el presidente nuevamente una crítica importantísima al Poder Judicial de la Federación.
Habla el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los jueces que están llevando a cabo el caso Ayotzinapa, que han liberado a más de 120 personas presuntamente implicadas en el caso y que han salido por un tema de debido proceso. López Obrador habla nuevamente de la corrupción dentro del Poder Judicial, de los jueces que actúan con nepotismo, yo creo que casi se muerde la lengua, y después remata diciendo que ojalá y los jueces y magistrados presenten una iniciativa legislativa para poder hacer una reforma a la Constitución y que se pueda limpiar todo el Poder Judicial de la Federación Mexicana. Me interesa hacerle saber al presidente de la República que pues no le cuesta nada darle una repasadita a sus cursos de derecho si es que alguna vez lo tomó, porque es así como en el artículo 71 de la Constitución se establece quiénes son los que les compete iniciar o poner algún proceso legislativo, y te lo pongo en pantalla, este artículo 71 de la Constitución, en donde te dice a quién le corresponde el poder iniciar un proceso legislativo de esta índole. Al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en términos que señala la ley. A la ley del Congreso determinará estos trámites que se tienen que dar por las iniciativas. Por tanto, hay que decirle al presidente de la República que el Poder Judicial de la Federación no tiene competencia para poder iniciar un proceso legislativo de reforma. A ellos lo que les atañe es aplicar la ley, más no hacer modificaciones a la misma. Sí, pues así de sencillo, ¿no? Además, ese es un mandato. Es un mandato constitucional. Ahora, entendamos el espíritu del presidente al querer reformar, pero no de la forma en la que lo está poniendo. No me vengan con que la ley es la ley, esta frasecita que seguramente lo va a perseguir por el resto de su vida. Otra cosa interesante que salió el día de hoy, por supuesto, fue el tema del escritorio. Porque no se sabe apachugar ni uno el presidente. Ayer lo veíamos después de este sismo, esta réplica que se da del sismo del 19, porque sigue siendo parte de una de las casi 200 réplicas que ha tenido este sismo del 19. El presidente salió en una oficina totalmente hecho un desastre. Pero ahí te va. Resulta ser que el presidente da una explicación. ¿Qué crees? Que la oficina no era suya, era la oficina de Leti, su secretaria particular. Y dice que, pues bueno, pues que le agarró, ahora sí que le agarraron las prisas, y entonces llegó a la oficina de doña Leti, que tiene pues este desorden que es su propia vida, y después pasa el presidente, escucha esta, a comparar la oficina de Leti con las oficinas de Carlos Monsiváis. ¿Tú te acuerdas de Carlos Monsiváis? Hombre, pues por Dios, ¿cómo olvidarlo? Creo que dista mucho el presidente de ser Carlos Monsiváis, porque tú entrabas a casa de Carlos Monsiváis y eso era puños de papeles y libros y gatos por todos lados. Y entonces dice el presidente que, pues bueno, pues las grandes mentalidades lo que tienen es un escritorio desordenado. Y entonces es así como justifica el desorden, no de él, de Leti. Entonces me quiero imaginar que Leti es la que se parece a Carlos Monsiváis. Y pues también decirle al presidente que, Carlos Monsiváis era sin duda un genio excéntrico, era un hombre con una enorme capacidad intelectual, pero que murió efectivamente rodeado de esta, pues mugre. Él murió rodeado de estos tantos gatos que tenía que le acabaron constipando completamente los pulmones. No dudamos de la genialidad de Carlos Monsiváis, pero disto mucho en la diferencia de que Carlos Monsiváis y el presidente Andrés Manuel López Obrador se asemejan en intelecto. Inclusive dice el presidente que en alguna ocasión estuvo con Carlos Monsiváis y que le corrigió un discurso político de 4 cuartillas en 3 minutos. Y yo le digo al presidente que yo se lo corrijo en 1 segundo. Lo agarro, lo tiro a la basura y le digo, cámbialo todo, no sirve. Qué barbaridad, mi Carlos Monsiváis. Mi Carlitos Monsiváis que salió aquí a la luz. Gracias, entre muchos de los temas que sucedieron el día de hoy, creo que también es importante hablar, el presidente hablaba de la inflación el día de hoy,
de todo lo que está pasando a nivel mundial, nuevamente con sus números, con sus cifras, alegando que no va a haber un control de precios, pero que van a decir ellos cuánto van a costar las cosas. Definitivamente uno no pierde la capacidad de asombro con el presidente cada vez que habla en estas conferencias mañaneras. A ver, no va a haber control de precios, pero sí van a decir cuál es el precio que tiene. Esa sí es una joya. Gracias, mi Pedro, que te siga recuperando, ¿eh? Muchas gracias, igualmente, papi, que te sientas mejor, te veo muy bien, eso me da gusto y que sepas que mi corazón siempre está ahí a tu lado. Gracias, y yo lo sé. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.